Buenas noches. Buenas noches chicos, ¿cómo están? Hoy nosotros estamos con nuestro programa Ciclo Vital. Nuestro tema de esta noche es Ciclo Vital. ¿Y cuáles son los puntos principales? El desarrollo prenatal, característica, perturbaciones en el transcurso del desarrollo prenatal, el nacimiento, el neonato, y la primera infancia, característica, la segunda infancia, los mecanismos de defensa, la tercera infancia, la escolarización, el desarrollo religioso en el niño, la pubertad, característica, primaria y secundaria, la adolescencia, las crisis, la edad adulta, características, la senectud. Estos son los procesos de desarrollo que ya estuvimos repasando o dando la semana pasada, y esta noche tenemos un poquito más. ¿Qué es el ciclo vital? Concepto. Se entiende por ciclo vital el conjunto de fases para las cuales atraviesan el hombre desde su origen en la fecundación hasta la muerte. Cada fase o etapa se diferencia de los demás por sus características biológicas, psicobiofísicas y mentales. Así, por ejemplo, un niño de 4 años posee capacidad, necesidad y problemas diferentes a otros niños de 10 años. ¿Qué es la psicología evolutiva? El ciclo vital es estudiado por la psicología evolutiva o genética, que es una rama de la psicología general y tiene por objeto el estudio de las diferentes fases del desarrollo psicofísico del hombre. En otros términos, intenta explicar el funcionamiento psicofísico del hombre mediante la historia de su desarrollo durante el periodo de sus características o crecimiento, cada uno en su etapa. Fase de la edad evolutiva. Desarrollo del hombre abarca 3 periodos diferentes que son los siguientes. El periodo de crecimiento, que comprende aproximadamente los primeros 25 años. Este periodo abarca primera infancia, que va de 1 a 3 años, segunda infancia, que va de 3 a 7 años, la tercera infancia, que va de los 7 a los 12 años, la pubertad, que va de los 11 a los 13 años aproximadamente. De cada edad se debe tener en cuenta de que de cada edad hablamos aproximadamente, porque nunca es exacto. La pubertad, que va de los 11 a los 12 años aproximadamente. La adolescencia, que va de 14 a los 18 años aproximadamente. La juventud, que va de los 18 a los 25 años aproximadamente. El periodo de la madurez, que corresponde a los siguientes: 20 años, abarca la adultez de 30 a 50 o 60 años aproximadamente. El periodo de la decadencia, que alcanza los últimos tramos de la vida, abarca la vejez o la senectud, 60 años para adelante. El ciclo vital. Nosotros ya hablamos de los componentes, de las fases que venimos hablando explicando cada uno. Por ejemplo, se forman los órganos de nuestro cuerpo, esa es la gestación. Luego nos salen los dientes de leche, aprendemos a andar y a hablar.
los 0 años, a los 0 años. Luego tenemos la infancia, que dice, crece, aprendemos a leer, se nos caen los dientes de leche y nos salen los definitivos, cuando los niños ya están aproximadamente en la segunda niñez, entre los 12 años. Tenemos la adolescencia. En la adolescencia aparece nuevos cuerpos, cambian el cuerpo va cambiando, seguimos aprendiendo porque nunca dejamos de aprender. Y en el crecimiento de la adolescencia siempre aparecen los cambios del cuerpo. En la niña se alargan más, los varones también, y varias partes del cuerpo. La madurez, esa adolescencia tenemos que tener en cuenta que va más o menos hasta los 20 años, la adolescencia. De los 12, incluyendo la pubertad, desde los 12 años, incluyendo la pubertad. Y pasamos a la adolescencia, más o menos la edad va hasta los 20 años. Luego ya aparece la madurez, tenemos hijos, trabajamos, adquirimos experiencia, ya es completamente diferente, porque ya muchos ya se mudaron de la casa de los padres, ya están unidos, casados, y otros siguen solteros, pero ya están en su casa propia o alquilada, pero viven ya solo. Eso es la madurez. Y eso abarca más o menos de los 20 a los 70 años, que después ya llega la vejez. El cuerpo comienza a funcionar, pero podemos seguir trabajando y disfrutando de la vida. Esa ya es la vejez, o también podemos la senectud. Formación del nuevo ser. Mecanismo de la herencia. Cada ser humano comienza la vida con un organismo unicelular, conocido como el nombre de huevo, cigoto o cigota, que se forma en la unión de los gametos, el masculino o espermatozoide, y el femenino u óvulo, que aportan el padre y la madre respectivamente. En esta célula fertilizada o cigoto hay 23 pares de cromosomas, 46 en total, de los cuales la mitad proviene del padre y la otra mitad de la madre. Seguimos con cada cromosoma consiste en una cuerda de diminutas partículas dispuestas en forma lineal que encierra un número determinado de genes. Los genes son los transmisores de la característica o caracteres hereditarias. Se calcula en 300.000 los gametos que posee el hombre, pero de ellos hasta el presente se conoce la ubicación de unos 400. El germen humano o cigoto crece en un proceso de dimensión celular especializados durante aproximadamente 280 días, periodo en que alcanza en un estado de desarrollo total que lo hacen innecesariamente permanecer en el útero materno. El óvulo fecundado
huevo o cigoto se va dividiendo sucesivamente hasta llegar a los 2 millones de células que integra el organismo del niño en el momento de nacer. Además de la extraordinaria multiplicación de unicelulares de 2 billones de células se unen en meses. La más asombrosa es la enorme cantidad de información que se haya almacenado en el cigoto. Acuérdense que el cigoto es el huevo. En esa célula diminuta, pero mixta, ya que el 50% es parte paternal y el otro 50% es materna. Esta cantidad, todo el proyecto de un hombre, varón o mujer, con el color de la piel, de los ojos, de la estatura, su constitución física, el consciente inteligente, las enfermedades o a qué estará en efecto. Determinación del sexo. Para la genética o estudio de la herencia, se sabe que el padre es el que determina el sexo de su descendiente o vástagos. El óvulo contiene siempre el cromosoma XX. En cambio, el espermatozoide dispone de 2 tipos de cromosomas, o XX o XY. Ahora bien, si el espermatozoide fertilizador contiene el cromosoma XX como el de la mujer, la prole será de sexo femenino, pero si lleva el cromosoma XY y el hijo será varón. Los genéticos o las genéticas actuales están investigando para determinar las características del androespermatozoides, es decir, que tiene el cromosoma Y, y los del sino espermatozoide, o sea, que contiene el cromosoma XX. Justin Spencer, un bebé de 6 meses, fue presentado a la prensa por una razón muy especial. Es el primer niño de los Estados Unidos concebido in vitro, cuyo sexo fue predeterminado. La anunció el doctor Steve Taylor del Instituto para la Fertilidad de Nueva Orleans. La inglesa, esta es la niña que fue la primera niña que ya estuvimos viendo más o menos un estudio de ella en la primera clase. La primera niña de probeta, que tiene 10 años. Y entonces fue cuando muchos de los científicos que fueron estudiando, porque en primer lugar no salió nada de bebé. Todo eran inútil el estudio que hacían los científicos. Pero acá ya tenemos la primera niña concebida en la probeta en un laboratorio. Cumplió 10 años de vida. Como se recordará, ella nació en 1978 en un hospital de Manchester, Inglaterra.
productos de las investigaciones científicas del Dr. Patrick Steproe, ya fallecido. En una rueda de prensa realizado por los padres de la niña, Luce declaró: "Yo no soy un bebé probeta, ahora soy una niña probeta mayor. Es una niña rubia, saludable e inteligente que cursa el 5º grado en la escuela. Como regalos de cumpleaños pidió una radiograbadora portátil, una bicicleta, chocolates y una fiesta". Es decir, como cualquier niño o niña de cualquier parte del mundo, sus padres han mantenido a Luce alejado de los posibles y de todo lo que es prensa y de la publicidad, porque no desean, según dijeron, que ella viva como una celebridad. Para ella es una y siempre noticia a lo largo de toda su vida, porque su nacimiento es algo que figura ya en los anales de la historia. Sus padres, John, tiene 47 años, y su madre, Leslie, de 42, están convencidos de que la Luce ya a pasar de sus corta edad o año es suficientemente lista para darle vuelta al medio y si se lo propusiera. La niña entiende perfectamente su origen. Cuando de un programa de televisión le preguntara si sabía quién era el Dr. Spencer, ella dijo: "Fue quien me hizo", y sin embargo no resiste que la muestren documentos ni las fotos acerca del proceso de su concepción y nacimiento. El desarrollo del prenatal. Ya pasamos prácticamente a otros espacios de la concepción del ser humano. Ahora ya estamos en el desarrollo prenatal. Conceptos que vamos a estudiar en el prenatal. Es inexacta comenzar el estudio de la psicología evolutiva en el nacimiento. La vida del hombre empieza 9 meses antes, en el acto mismo de la fecundación. El ser humano inicia su vida en el seno materno, o sea, la vida intrauterina. En efecto, el feto humano vive en simbiosis, vida conjunta, con la madre, se nutre de ella, vive para ella, depende totalmente de ella. Ya dijimos que en el momento de la concepción a fecundación, totalmente padre o como la madre aportaron como una célula germinal. Una vez producida la fecundación en la trompa del falopio de la mujer, pocas horas después se produce la visión celular o segmentación. El cigoto se divide primero en 2 células, luego en 4, en 8, etc., hasta convertirse en un racimo esférico de células que se multiplican asombrosamente hasta llegar a los 2 millones en el momento del parto, como se ha dicho. El óvulo fecundado hace un recorrido a lo largo de la trompa que dure unos 4 días hasta llegar al útero, donde debe implantarse o
anidarse hasta el nacimiento. En el proceso de la implantación queda consumado el embarazo. Al final de la segunda semana, el cigoto ya arraigado en los tejidos del útero, llamado blastocito implantado, empieza a nutrirse y a crecer. Su tamaño no es suficiente a unos pocos micros. Se denomina a esta etapa el periodo germinal. El suceso del periodo germinal quedará aproximadamente atrás 6 semanas más, durante los cuales el espermatozoide u enorme crecimiento y desarrollo. Al finalizar este periodo, el embrión mide unos 3 centímetros y pesa como 200 gramos y va adquiriendo una configuración humana en esta etapa. Termina 2 meses después de la concepción. Luego se inicia el periodo fetal, que dura 7 meses más, y el feto comienza a parecerse a un ser humano. Su cabeza es desproporcionadamente grande con respecto a su cuerpo. A los 5 semanas aparece el pelo en la cabeza y en el cuerpo. Poco después se forman las cejas y las pestañas. A los 7 meses el feto parece un viejo reseco en la piel, con la piel arrugada y enrojecida. Los párpados ya no están funcionando. A los 8 meses comienza a acumularse la grasa subcutánea y se le forman totalmente las uñas. A los 9 meses, a los 280 días aproximadamente, se encuentra ya capacitada para salir al exterior e iniciar su vida autónoma. A partir de los 7 meses, el feto ya es viable. Si por alguna circunstancia debe nacer, se denomina prematuro o 7 meses. Hay que tener un cuidado especial como los niños prematuros. Importancia del periodo prenatal o intrauterino. Es un pedagógico que la educación del niño comienza antes de su nacimiento. ¿De qué modo? Cuando a la mamá y al papá a tomar un hogar afectivo y armónico. Es inclusiva que la madre tiene un influjo preponderante sobre el bebé feto para la simbiosis en que vive. Sería investigaciones hasta demostrarlo que las reacciones emocionales maternas repercute directamente sobre la conducta del feto, así como una perturbación emotiva, como un susto, el miedo, la ira, etc. Puede favorecer el nacimiento del niño interactivos o presentar inestabilidad en el ritmo cardíaco y en el funcionamiento gastrointestinal. Se ha verificado que una dieta alimenticia inadecuada a una madre embarazada ha provocado abortos prematuros o criaturas inmaduras. También tenemos un hijo no deseado por la madre, por el cual motivo, circunstancias tendrán un impacto sobre la conducta
psíquica de este, siendo apático o frío o afectivamente nula. De todos los dichos hasta aquí, se duda la grandiosidad y la importancia de las fases prenatal para para su tremenda recuperación de la felicidad o decisiones del niño en la vida posterior individual social. Por este motivo, los padres deben tener muy en cuenta estas investigaciones para cuidar la salud física, mental y su futuro, de sus futuros hijos por medio de una vida conyugal armónica y felices. Lo que hay que recordar en esta parte, gente, queridos alumnos, que el embarazo es primordial para la madre y para el feto, porque de eso depende la estabilidad emocional. El fenómeno del nacimiento. Después ya tenemos el fenómeno del nacimiento, que después de haber transcurrido los 9 meses en tranquilidad del seno materno, la criatura se ve empujado bruscamente al exterior y lanzado a un mundo hostil en condiciones terriblemente extrañas. El parto o alumbramiento representa una crisis profunda del equilibrio vital. Lo- los psicoanalistas hablan del trauma del nacimiento. Como psicoanalistas vamos después a ver, antes del nacimiento del niño hay 4 momentos de trauma. El primero sobresaltado es el de descenso de la temperatura, del frío que siente la criatura, porque en el vientre materno ellos tenían un calor propio y muy bien acobijado. En cambio, al impulsar afuera, el niño siente un tremendo frío. Entonces ahí ya puede empezar una nueva enfermedad, como por ejemplo una gripe o lo que fuere. Acá nosotros necesitamos, después más adelante iremos viendo paso a paso de un ambiente húmedo u otro seco. Hasta ahora recibimos el oxígeno disuelto de la sangre que le traiga el cordón umbilical, pero en adelante debemos extraerlo directamente del aire, porque ese cordón umbilical se le va a cortar para que pueda funcionar los pulmones del bebé. Las primeras inhalaciones han de ser de bastante fuerte para inflamar todas celdillas, las celdillas del aire, o también para que los alveolos de sus pulmones, hasta entonces nunca usados, para eliminar la mucosidad allí acumulada, porque hay mucosas, como la mucosa son como pelitos que están ahí, por los pulmones. Una vez que eso empiezan a inflar como un globo, va a ir desapareciendo. Las primeras inhalaciones han de ser bastante fuertes para inflar todos los celdillos de los aires o alveolos de sus pulmones. Hasta entonces nunca usaba. Eso dije. Y un buen grito lo ayuda. Por eso generalmente los médicos le dan unos golpes para que pueda llorar el chico o gritar bien fuerte. Depende la medida, del peso de la mano de los médicos que le dan
para que puedan llorar. Al afrontarlo, la respiración con rapidez, eso es la razón que le da los médicos, le propina a veces una fuerte palmadita, dice, gritos, pero lloran o para que lloren bien fuerte, porque la conducta lacrimales no funciona hasta dentro de sus varias semanas. El parto es siempre un momento muy delicado para la madre y el bebé de los riesgos que implica para ambos. Ha habido casos de mamá que han perdido a consecuencia del parto y niños con traumatismo cerebral. El paso del feto por el canal pélvico maternal deforma a veces los huesos del cráneo que no están todavía soldados entre sí. Una vez cortado el cordón umbilical, la última en salir son las secundidas o, a saber, la placenta. Las membranas que serán descartadas y olvidadas. La placenta es un órgano extraordinario, uno de los más poderosos y útiles que han creado la naturaleza. En efecto, ella suministra al embrión todo lo que necesita. Se lleva sus residuos y la protección de muy diversas maneras contra las invasiones no, contra las invasiones nocivas. Invasiones nocivas son todas las enfermedades que pueden recibir el bebé gracias a la placenta no le llega al bebé. El recién nacido. Acá ya tenemos lo que estuvimos esperando. El recién nacido. El recién nacido tiene por herencia unos rasgos esenciales que la distingue de un ser humano original e irrepetible. No es un hombre en miniatura, sino es un ser destinado a realizarse como hombre. El peso promedio no normal del neonato es de 2.500 gramos. La cabeza es relativamente voluminosa con respecto a los otros miembros de su cuerpo. Su longitud es un poco más de la que quita parte de toda la longitud del cuerpo. La parte superior de la cabeza muy grande comparada con la cara debido al rápido crecimiento del cráneo durante la etapa prenatal. Los latidos del corazón son mucho más acelerados y respira mayor número de veces que los adultos. La circulación de la sangre es también más rápida. Sus ojos en un color azulado que desaparecerá posteriormente para tomar el color propio transmitido por la herencia. El trato del sentido del olfato más el gusto son muy vivos. El oído algunas horas después del nacimiento empieza a funcionar. Aunque el bebé padezca de sordera psíquica, es capaz de percibir el sonido. Es también psíquicamente ciego a pesar de tener bien constituidos los órganos de la visión. En fin, va creciendo nuestro bebé. En las emociones placenteras, las manifestaciones por medio de la sonrisa, que es sino un movimiento refleja del bienestar que experimentamos. En este periodo el niño depende totalmente de la madre o de los otros adultos, pues su desvalimiento
e incapacidad son completas. Es de norte la grande diferencia entre la infancia humana y la del animal, que provisto de poderosos instintos inmediatamente se maneja por sí mismo. Habla del animal. De aquí la importancia del trato de la madre, que deberá ser cariñosa y suave, tratando de satisfacer totalmente su necesidad con grandes comprensiones y afectos. En fin, va creciendo nuestro bebé. Los alimentos son normales de este periodo es la leche materna. Es muy importante que la madre amamente a su hijo, pues la leche materna tiene mayor eficiencia proteica y proporciona numerosos anticuerpos que se encuentra en ella, concentrada aún un año después del parto. Estos anticuerpos sirven para proteger la salud del neonato contra varias enfermedades. Los alimentos principales en esta época es la leche. De ahí el nombre de lactantes o lactancia. Manifestaciones psíquicas de este periodo. Ahí nosotros tenemos varias manifestaciones. Irán ustedes leyendo para que puedan tener nociones de todo lo que estamos hablando. El neonato generalmente vive tranquilo duerme durante 18 a 20 horas por día y manifiesta cómo se ha presentado, sus sentimientos de desagrado o malestar a través del lloro o grito para llamar la atención de los que le rodean. A ella agarra un hábito como como un mecanismo de defensa, lo que quiere. Y también durante el primer mes el infante se maneja únicamente por las reglas como el succionar, mover la cabeza, que aún él lo puede dirigir. Por lo mismo puede caer hacia adelante o hacia atrás. Estos son ya los movimientos que aproximadamente, aproximadamente de los meses, 2 meses antes o 3 meses antes, van adquiriendo movimientos distintos. Siempre con una etapa de aproximación, porque hay chicos que maduran más rápido, en cambio otros que tarda su madurez para los movimientos. De aquí el gran cuidado de la madre o de la nodriza para vigilarlo constantemente a fin de evitar que se ensucie, se dañe o se contagie, etcétera, etcétera. Para él, el mundo es esencialmente una realidad susceptible de ser chupado, no dice Jean Piaget. Luego tenemos hasta los 14 y 15 días. Su visión es brumosa. A los 3 meses sostiene la cabeza solo bajo cuidado y se mantiene sobre los antebrazos o alzado de la cabeza. Comienza a darse vuelta en la cama y luego con los sonajeros. Lo que hay que cuidar qué tipos de sonajero dar, porque algunos de los sonajeros tienen el ruido muy fuerte y para que no le golpee el tímpano de los oídos. También el desarrollo de los sentidos y adaptaciones. Vamos a ver un poco el desarrollo de los dientes.
es un proceso que se tiene en la etapa prenatal y que concluye cuando interrumpe los, mm, las muelas de juicio desde los 12 años. Los dientes de leche llegan a los 20, mientras que las permanentes llegan a los 32. Que los encontramos que nuestro bebé va cambiando de todos los momentos. Por ejemplo, la aparición de los dientes de leches con frecuencia provoca molestias y dolores de infante, causado pérdidas de apetitos, irritaciones y nerviosismo. ¿Qué significa esto? Que en esta etapa van apareciendo los primeros dientitos y hay que cuidarlo, pero siempre hay que tener en cuenta las etapas que son aproximaciones. Los dientes permanentes empiezan a nacer entre los 5 y 6 años y generalmente no produce gran molestia. Muy bien, chicos, fue nuestra clase. Muchas gracias. Chao, chao, bye, bye.